¿Soy la mala por negarme a tener a mi papá en mi vida después de que eligió a su nueva familia? Cuando tenía 13 años, mi papá tuvo una aventura, dejó a mi mamá y se mudó con su amante, a quien llamaré Jane. Al principio, mi hermana y yo íbamos a visitarlo todos los fines de semana, y debo admitir que era un buen padre, aunque nunca me gustó Jane. Cuando Jane quedó embarazada y tuvo a su hijo, nuestras visitas se volvieron menos frecuentes, y mi papá estaba más preocupado por su nueva familia. Se perdía algunas de mis recitales o las competencias de mi hermana porque estaba ocupado con su hijo. Cuando tenía 16 años, Jane decidió mudarse por una nueva oportunidad laboral. Mi hermana y yo le suplicamos que no nos dejara, pero él simplemente dijo, necesito priorizar a mi familia. Se mudó a 10 horas de distancia. Eso prácticamente terminó nuestra relación y decidí no tener contacto, ya que estaba claro que él no me consideraba familia. Mi hermana menor mantuvo contacto con él. Él intentaba llamarme y ofrecía que fuera a visitar con mi hermana, pero yo me negaba. Cuando él volvía a ver a mi hermana, me negaba a hablarle cuando aparecía en casa. No lo invité a mi graduación de secundaria ni a la universidad. Ahora tengo 33 años, y he mantenido el contacto cero con él. A lo largo de los años, él ha intentado contactarme repetidamente y hacer que su familia me contacte en su nombre para reconciliarnos. He evitado eventos familiares en caso de que él asistiera, incluida la boda de mi hermana y las fiestas de bienvenida al bebé. Mi papá y su familia volvieron a nuestra ciudad natal hace 3 meses, y ha sido incansable en su intento de reconciliación. He recibido mensajes de mi medio hermano y hermana queriendo una relación, diciendo que él es un gran padre. Mi papá se enteró de que me estoy casando y sigue intentando contactarme, e incluso ha intentado hablar con mi prometido. Jane me envió un mensaje diciendo que le he roto el corazón a mi papá repetidamente, y que soy patética y debería hacer terapia. Le respondí que ella no era más que una zorra destructora de hogares y luego la bloqueé. Todos parecen querer que lo deje volver a mi vida. Estoy harto de todo el acoso, y de encontrarme accidentalmente con mi papá y su familia en la ciudad. Siempre que lo veo, simplemente me alejo y me niego a hablar con ellos. Todos dicen que él es un buen padre e hizo todo lo posible para mantener el contacto, pero yo lo alejé. Todos me están presionando, mi mamá, mi hermana, mis abuelos, tíos y tías, e incluso algunos de mis amigos. Hasta mi prometido ha comenzado a decir que soy el malo por alejarlo. Todo está empezando a afectarme, ¿soy el malo aquí? Edición. Gracias por sus comentarios, no los he leído todos, pero me alegra saber que la mayoría piensa que no soy el malo, lo cual es un gran alivio porque pensé que me estaba volviendo loco. Voy a tener una conversación seria con mi prometido, como muchos de ustedes señalaron, debería apoyarme. Si continúa defendiendo a mi papá, tendré que pensar si esta relación debería continuar. Faltan 12 semanas para la boda, pero necesitamos resolver esto lo antes posible. Para su información. Tengo un negocio local, mudarme no es una opción. Vivo en un pueblo pequeño donde todos se conocen y él es amigo de muchas personas, incluida la familia de mi prometido. Mi papá no volvió por mí, volvió porque los padres de Jane necesitan ayuda y cuidado. No me ha apoyado financieramente desde que tenía 17 años, retuvo mi fondo universitario para intentar chantajearme a tener una relación con él, así que tuve que trabajar y pedir préstamos. He evitado eventos porque mi familia los usa como una oportunidad para forzar la reconciliación. Además, él no me deja en paz y arma escenas, se me acerca hablando como si nada hubiera pasado, intenta abrazarme o comienza a llorar. No puedo simplemente cortar con todos, todos están de su lado y en mi contra, incluida mi propia madre. Edición 2. Para darles un poco más de contexto, cuando él dejó a mi mamá por Jane, solo nos quería los fines de semana, mi mamá le ofreció un 50-50, pero él lo rechazó. No me gustaba Jane y me mostraba distante con ella porque sabía lo que habían hecho. Mi hermana era demasiado joven para entender y la aceptaba más. Jane era desagradable conmigo pero amable con mi hermana. Cuando estaba en casa de mi papá, me sentía incómodo y ella me excluía de actividades divertidas a propósito o planeaba cosas exclusivamente para mi hermana.
Tuvimos algunas discusiones por cosas menores, pero mi papá siempre estaba de su lado. Solíamos tener citas padre-hija al menos una vez cada 2 semanas, pero Jane puso fin a eso. Cuando tuvo a mi medio hermano, pasamos de ir cada fin de semana a una vez cada 6 semanas. Mi papá estaba desaparecido en acción, y finalmente había conseguido a su precioso hijo. Dejó de intentar conmigo. Cuando se mudaron, estaba muy molesto de que eligiera dejarnos. No quería la custodia, solo quería que lo visitáramos de vez en cuando y hablar por teléfono. Ser padre a distancia, así que todo su enfoque estaba en su nueva familia. Cuando me gradué de la secundaria y me negué a invitarlo, todo explotó. Jane me llamó cosas terribles y también lo hizo mi papá, y se negó a darme mi fondo universitario a menos que volviera a ser parte de la familia. Por lo que entendí, lo gastó en su nueva familia. Estoy harto de ser el que se pierde los eventos con mi familia. Estaría dispuesto a estar en la misma habitación pero sin interactuar ni siquiera ser civil, pero él empuja las cosas y lo hace imposible. Edición 3. Hablé con mi prometido. La actualización se publicará pronto. Comentarios relevantes. Comentarista, no eres el malo, pero esto va a ser brutal si tu prometido no se une a tu barco pirata. Dependiendo del tamaño de tu pueblo, y de qué tan seriamente esté presionando esto, deberías considerar mudarte, especialmente si todos a tu alrededor están involucrados. Escritora, amo a mi prometido, pero es del tipo orientado a la familia, está cerca de su familia, así que no entiende mi situación. No ayuda que todos a nuestro alrededor estén abogando por mi papá, y me estén presentando como una persona poco razonable. Comentarista, no eres el malo, les enviaría a todos un mensaje claro de que no lo consideras familia después de que te dijo claramente, cuando tenías 16 años, que no eres familia. ¿Están al tanto actualmente? Y también deja claro que empezarás a eliminarlos de tu vida si no dejan de acosarte por esto. Quizás solo agrégalos a todos en un chat grupal para esto, y así se lo envías una vez a todos. Que tu prometido se ponga del lado de ellos en lugar de respetar tu límite bastante claro es preocupante, y me haría reconsiderar el matrimonio si no lo corta rápido, ya que esa es una gran señal de alerta que no augura nada bueno para tu futuro con él. Escritora, no puedo cortar a cada persona de mi vida, y esa es la realidad que estoy enfrentando aquí. Parece que todos piensan que soy el malo y debería simplemente reconectarme. Esto realmente me está afectando. Escritora sobre mantenerse alejada del padre y su familia y bloquear a Jane. Escritora, he hecho todo lo posible para mantenerme alejada de él y su familia, pero siendo un pueblo pequeño, es imposible evitarlos. Algunas de las veces que me he encontrado con él parecían demasiado coincidentales y siento que fue una trampa. He bloqueado a Jane, no soporto a esa mujer, siempre fue desagradable conmigo incluso cuando era niña porque estaba distante. Mi hermana tiene 5 años menos y era más aceptada por ella, así que mi hermana y Jane tienen una buena relación. Actualización número 1, 20 de abril de 2024, 10 horas después. Gracias por todos los comentarios, aunque la mayoría parece ser que no soy el malo, algunos fueron que sí lo soy. Algunos de ustedes dieron sugerencias útiles que planeo tener en cuenta. Acabo de hablar con mi prometido y, desafortunadamente, no ha ido bien, pero en este momento ya he tenido suficiente, y quiero huir y no volver nunca más. Mi prometido, a quien llamaré Logan, conoce mi historia con mi papá y Jane. Le expliqué que el ponerse del lado de mi padre y presionarme me estaba lastimando y que como mi prometido debería estar apoyándome. Logan me dijo que no puede apoyarme en hacer algo que sabe que está mal. Me dijo que había hablado con mi padre, y entendía ambas partes de la historia, y creía que si nos sentábamos y hablábamos podríamos resolver esto y reconciliarnos. Le dije a Logan que no quiero esto, y que quiero no tener contacto, y le pregunté por qué incluso está hablando con mi padre. Logan admitió que su padre, que es amigo de mi papá, alentó a Logan a hablar con él y escucharlo. Logan me dijo que mi papá me quería mucho, y siempre había querido estar en mi vida, y que tiene fotos mías, supongo que las consiguió de mi familia, ya que mis redes sociales están configuradas como privadas.
Logan dijo que mi papá está desconsolado por el estado de nuestra relación porque estaba siendo irrazonable acerca de su mudanza cuando era joven. Logan afirmó que comencé con el pie equivocado con Jane, y que no soy inocente en el deterioro de la relación. Me dijo que todos pueden ver la verdad excepto yo, y que debería mirarme en el espejo porque soy el problema. No hace falta decir que rompí a llorar, y le pregunté por qué me estaba haciendo esto y por qué no me estaba apoyando. Logan dice que me ama, pero que no puede quedarse mirando mientras soy una desalmada. Después de decir esto, me levanté, le dije que no debería casarse con una desalmada y salí. Actualmente estoy sentada en mi coche. Mi teléfono no para de sonar con Logan tratando de contactarme, pero no quiero hablar con él. Siento que estoy perdiendo todo y a todos, no entiendo qué está pasando. Comentarios relevantes. Comentarista, ¿tu prometido presentó argumentos específicos? ¿Algo que arroje más luz sobre su línea de pensamiento? Me parece tan extraño que simplemente se ponga tan fuertemente del lado de tu padre. Escritora, básicamente, fui distante y desagradable con Jane cuando la conocí, lo que nos puso en malos términos. Cuando ella ha sido desagradable conmigo, he respondido y le he dicho cosas desagradables también. Que mi papá ha intentado constantemente reconectarse conmigo a lo largo de los años, pero he ignorado todos sus intentos. He disgustado a miembros de la familia al negarme a asistir a cumpleaños, bodas, fiestas de bienvenida al bebé, etc., porque él estaba presente. Salí de la fiesta de los padres de él hace 3 semanas porque mi papá estaba allí. No hablaré e ignoraré a mi medio hermano de 18 años, y a mi media hermana de 14 años si los veo. Actualización número 2, 21 de abril de 2024. Hola a todos, gracias por los comentarios y por permitirme desahogarme con ustedes, ya que necesito desesperadamente una perspectiva externa. Sé que muchos de ustedes me están diciendo que corte todo contacto con mi familia y me vaya del pueblo. Esa no es una opción para mí financieramente, y no podría establecer un negocio en otro lugar. Todo mi dinero está invertido en él, y recién he logrado establecerme recientemente con un ingreso estable. Mudarme no es una opción para mí. Amo a mis amigos y familiares y no quiero cortar con todos. Amo mi pueblo natal. Crecí aquí, esta es mi vida y no estoy dispuesta a alejarme de ella. No esperaba escribir otra actualización tan rápido, pero hoy ha sucedido mucho. Primero, accedí a reunirme con mi papá para hablar e intentar que se alejara y me dejara en paz. Le pedí a mi mamá que lo arreglara, solo él, sin nadie más. No estaba seguro de si aceptaría eso, pero en 15 minutos de que ella llamara, él estaba en la puerta. Le pedí a mi mamá que se quedara y mediara. Para resumir la conversación, estas son un poco confusas porque hay mucho que recordar. Yo le pedí que me diera espacio, y dejara de intentar que todos estuvieran de su lado y me dejara vivir mi vida. Le dije que dejó de ser mi padre cuando se mudó a 10 horas de distancia. Le conté sobre todas las cosas horribles que Jane me ha dicho a lo largo de los años y cómo fue desagradable conmigo. Odio cómo eligió a Jane y su nueva familia sobre mí, y cómo básicamente me dijo que yo no era familia. Fue un idiota por retener mi fondo universitario e intentar chantajearme, y luego gastarlo en su nueva familia. Odio cómo he perdido eventos familiares importantes porque él asistía y los hacía incómodos. No veo a su hijo e hija como mi familia, y estoy harta de que intenten hablarme y acercarse a mí. Siempre hace escenas cada vez que me ve, y me hace ver como la mala de la película. Se mete en mi vida y va a los eventos familiares de mi prometido, va a hablar a mis espaldas, y tratar de influenciar a Logan a su favor. Odio cómo engañó a mi mamá y rompió nuestra familia, y luego escuchó a Jane, quien terminó nuestras citas, se perdió mis recitales, redujo el contacto y estaba más preocupado por su hijo. Él me ama y siempre lo ha hecho. Nunca va a dejar de intentar reconectarse conmigo. Me ha dado suficiente espacio a lo largo de los años, y está cansado de enterarse de mi vida de segunda mano y no está dispuesto a perderse más. Ama a Jane y no puede arrepentirse de su pasado porque no la tendría a ella ni a sus 2 hijos.
Desearía haberlo hecho de manera diferente, y haber terminado su matrimonio con mi mamá primero. Sus hijos son inocentes y no debería descargar mi enojo en ellos, solo quieren conocer a su hermana mayor. Fui un niño difícil que fue grosero y falto de respeto con Jane, rompía sus cosas, la insultaba, arruinaba los paseos. Cuando Jane quedó embarazada, tenía un alto riesgo y yo ir todos los fines de semana y empezar peleas la estresaba, así que por el bien de ella y de su hijo, dejó de visitarme los fines de semana. Aún así, nos hablaba por teléfono y nos llevaba a cenar y a pasear, pero simplemente no nos dejaba dormir en su casa. Cuando su hijo nació, fue prematuro y tuvo complicaciones de salud que lo mantuvieron en el hospital durante semanas y con ingresos frecuentes. Jane también estaba pasando por una depresión posparto, así que no pudo vernos tanto, y tuvo que perder algunos eventos cuando estaba cuidando de Jane y su hijo. Jane no pudo conseguir un trabajo localmente, y la oportunidad era demasiado buena para dejarla pasar, así que tuvieron que mudarse. Señaló que volvía al pueblo todos los fines de semana tanto como podía para vernos, y siempre nos invitaba a volar para pasar vacaciones con él. Me llamaba todos los días, pero yo me negaba a hablar o verlo. Habían volado para mi graduación, pero me negué a invitarlo y él perdió los estribos, y se negó a darme mi fondo universitario. Se disculpó por esto e intentó arreglarlo unas semanas después y darme el dinero, pero yo lo rechacé. No ha gastado el dinero, todavía lo tiene y solo tengo que pedirlo y puedo tenerlo. Me había visitado en mi universidad para intentar hablar conmigo, pero me negué a verlo. No va a perderse eventos familiares. Hace escenas porque me extraña y solo quiere hablar conmigo y reconciliarse, pero siempre termino huyendo o gritándole insultos a él y a Jane. Ha estado intentando durante 16 años reconectarse conmigo, pero yo lo rechazo en cada turno, solo quiere ser mi papá. Es viejo amigo del papá de mi prometido, y esperaba que mi prometido pudiera hablarme con sensatez y abrir una línea de comunicación. Siente que nunca le di una oportunidad a Jane, no importa cuánto lo intentara al principio, y esperaba que pudiéramos ser civilizados. A Jane le duele saber que hablo mal de ella, soy desagradable con sus hijos y no quiero hablar con él. Quiere que asista a terapia con él y que nos unamos a sesiones familiares. Quiere pasar tiempo conmigo a solas. Que deje de ser grosera y desagradable con sus hijos y que pase tiempo con ellos. Que deje de hablar mal de Jane a todos y realmente le dé una oportunidad. Una invitación para él y su familia a mi boda y que me acompañe al altar. Yo quiero que deje de hablar con mis amigos, y de buscar a otros para que hablen conmigo en su nombre. Que mantenga a Jane alejada de mí por completo. Ser civilizada en eventos públicos o en el pueblo, siempre y cuando respete mi espacio personal y no se acerque ni me presione. Mi mamá le dijo que era poco realista en algunas de las cosas que quiere, especialmente en lo que respecta a Jane y a sus otros hijos, así que por ahora hemos llegado a un acuerdo. Asistiré a 3 sesiones de terapia con él cuando las organice. Mi mamá piensa que necesito terapia individual también. Dejará de intentar interferir en mi vida y relaciones. Mantendrá a Jane alejada de mí, y hablará con sus hijos para darme espacio. Seré civilizada con él en público siempre que respete mi espacio personal y no se acerque ni me presione. En cuanto a mi prometido, todavía no he hablado con él. Apareció en la casa de mi mamá, pero ella se negó a dejarlo entrar. Sigue llamando a mi teléfono sin parar, al igual que su familia y amigos, diciéndome que lo escuche. Durante mi conversación con mi papá, descubrí que él ha pagado la mayoría de los proveedores y servicios para mi próxima boda, y han estado en buenos términos durante mucho tiempo, más de lo que pensaba. Logan me dijo que su familia había pagado por esto y le creí. Me siento traicionada por él y siento que no puedo confiar en él. Tendré que hablar con él eventualmente, pero no me siento lista. Comentarios relevantes. Escritora sobre no gustarle la esposa de su padre. Escritora, voy a admitir que no fui muy amable con Jane cuando la conocí porque rompió mi familia, pero ella fue peor que yo. Hacía comentarios sobre mi peso y mi apariencia para provocarme y empezar una pelea. Ella detuvo mis momentos a solas con mi papá incluso antes de quedar embarazada. Mi papá siempre la elegía a ella por encima de mí.
Sí, intentó mantener el contacto. No voy a reescribir la historia, pero el daño se hizo cuando se mudó a 10 horas de distancia de mí, y me dijo que necesitaba priorizar a su familia. Comentarista, gracias por la actualización tan rápida, y me alegra que tu mamá haya decidido ayudarte a contar tu versión de la historia al ayudarte. Estoy llorando aquí leyendo esto pensando que debería haber sido tu prometido quien te ayudara en esto, pero bajo su egoísmo se cavó un hoyo más profundo. Digo que cortes tus pérdidas con él, nunca estuvo de tu lado, debería haberlo hecho con su propio papá, ella tiene su propia vida con su papá y no quiero influir en sus sentimientos. Pero él no cortó tus pérdidas, de hecho le digo a mi papá que quiero ese dinero, tómalo y luego puedes salir de la relación, y mejorar antes de alejarte de la relación. Si tienes que mentir para hacerlo, bien, puedes admitirlo en terapia de todos modos. Pedir perdón después, aunque lo que puedas hacer con ese dinero, pensar que el dinero es para el matrimonio. O peor aún, obtener el efectivo, depositarlo, caminar por el altar con papá, y decirle a todos en el altar que se vayan al diablo. Esta es mi fiesta de vida organizada por mi papá. Pero esa es mi parte malvada, jaja, pero si quieres seguir adelante, tal vez ese no sea el mejor enfoque. Pero yo tomaría el dinero y lo usaría y dejaría al prometido. Escritora, para ser honesta, mi mamá parece haber cambiado de opinión hoy con respecto a mi prometido cuando se enteró de su participación con mi papá. Me dijo que realmente considere si quiero quedarme con él y si puedo confiar en él, y dice que puedo volver a casa por un tiempo. Escritora sobre si puede bloquear a su padre, y si puede obtener una orden para que se mantenga alejado de ella. Escritora, no podría obtener una orden de restricción contra él. ¿Qué voy a hacer? Decirle a la policía que mi papá está hablando con personas en el pueblo y mis amigos sobre mí. Él está apareciendo en fiestas y eventos a los que lo invitan. Está intentando hablar conmigo cuando nos encontramos en el pueblo. Él no está en mis redes sociales, está bloqueado en mi teléfono, excepto en eventos y encuentros en el pueblo que pueden ser considerados coincidencias. No tengo nada que informar. Actualización número 3, 27 de abril de 2024. Quiero pedir disculpas por borrar mis publicaciones. Estaba realmente molesta y me sentía bajo mucha presión, y necesitaba espacio para pensar sin constantes mensajes. Algunos de ustedes intentaron ser útiles y lo aprecio, pero algunos de los mensajes abusivos que recibí fueron terribles. Estoy actualizando para aquellos que han pedido una actualización y me han brindado apoyo. Esta será mi última publicación y no volveré a publicar. En primer lugar, el acuerdo con mi papá está fuera de la mesa. Ni siquiera pudo pasar una semana sin pasar por encima de mis límites. Así que no habrá sesiones de terapia con él y seguiré sin contacto. Como todos ustedes saben después de hablar con mi papá, y acordar una manera de avanzar y mis condiciones. Mantener a Jane alejada de mí. Decirle a sus hijos que retrocedan. No presionarme ni invadir mi espacio. Duró apenas 3 días. Todos parecían felices de que perdonara a mi papá y me lo dijeron. Mi hermana estaba emocionada de que estuviera dispuesta a darle una oportunidad y, con cierta presión, accedí a cenar solo con ella y mi papá. Cuando mi hermana y yo llegamos al restaurante para encontrarnos con nuestro papá, no estaba solo. Había invitado a Jane, mis abuelos, su hijo y su hija. Se levantó e intentó abrazarme. Inmediatamente me puse molesta y pregunté por qué estaban allí. Mi papá me dijo que si tenemos alguna esperanza de reparar nuestra relación, tenía que aceptar a Jane y a mis hermanos menores. Le dije que acababa de romper nuestro acuerdo, y que nunca más me contactara e intenté irme. Se negó a dejarme ir y me agarró. Cuando digo que se armó un lío, lo digo en serio. Empecé a gritarles. Mi papá, Jane y mis abuelos intentaron manipularme y convencerme de que me sentara. Cuando eso no funcionó, las cosas se pusieron muy tensas, y comenzó una pelea de gritos, y se dijeron muchas cosas imperdonables por parte de mi papá y Jane, incluyendo comentarios sobre mi apariencia y llamándome psicópata. Mi medio hermano salió del restaurante y mi media hermana empezó a llorar.
Mi hermana realmente me sorprendió y me defendió, gritándole a mi papá por arruinar las cosas después de todo este tiempo cuando finalmente le había dado una oportunidad. Incluso abofeteó a Jane. Me sacó de allí y me pidió disculpas. Creo que esta fue la primera vez que realmente vio cómo era Jane conmigo y cómo me trataba. Ella seguía diciendo que no entendía cómo mi papá había pasado años diciendo que haría cualquier cosa para tenerme de vuelta, y luego haría esto cuando finalmente tuvo la oportunidad de reconstruir la relación. Mi papá ha estado tratando de contactarme, pero lo he bloqueado y me he negado a hablar con él. También me he negado a hablar con mis abuelos. Mi papá ha intentado convencer a mi mamá y a mi hermana para que hablen conmigo, pero creo que ha quemado sus puentes con ellas. El incidente del restaurante se ha difundido y algunas personas parecen estar retrocediendo. Como dije, lo que mi papá y Jane me gritaron fue imperdonable y los escucharon, y esto es un pueblo pequeño. Con suerte, la gente se alejará y aquellos que no lo hagan tendré que eliminarlos de mi vida. Mi hermana está muy disgustada con mi papá y Jane y no les está hablando. Les está culpando por volver a romper el contacto conmigo. Mi hermana no está dejando que vean a sus hijos. No sé si mi hermana se reconciliará, pero ahora mismo está furiosa. Mi mamá también está furiosa y al parecer ha tenido algunas palabras elegidas con mi papá, y Jane ya ha prometido que nunca más me presionará para que hable con él. Voy a ir a terapia individual, creo que definitivamente lo necesito. Me siento mal por mis medio hermanos, ya que no han hecho nada malo, y tal vez esté abierta a tener una relación a distancia con ellos en el futuro, pero no estoy lista aún, o si alguna vez lo estaré. Les envié un mensaje en Facebook para disculparme, y decirles que no han hecho nada malo. Por último, para actualizarlos a todos, en cuanto a mi prometido, bueno, hablé con él ayer sobre todo lo que había pasado. Había estado en silencio total desde que lo dejé plantado. Básicamente, fue presionado por su padre para hablar con mi papá, y le contaron una historia triste de un padre malentendido que deseaba desesperadamente estar en la vida de su hija. Logan se había molestado porque me negaba a asistir a los eventos familiares de él, y me había ido de la fiesta de cumpleaños de su madre cuando me di cuenta de que mi papá y Jane estaban allí, ya que estaba recibiendo presiones de su familia sobre mí arruinando sus eventos. Simplemente quería que todos fueran felices y se llevaran bien, claramente a mi costa. Logan admitió que mi papá había pagado a algunos de los proveedores para la boda, pero no lo supo hasta después de que ya estuviera pagado. Su padre le había dicho a Logan que él y su mamá habían pagado. Mi papá le había dicho a Logan que era un regalo y su forma de contribuir. Logan admitió que mi papá le había pedido que hablara conmigo en su nombre. Le dije a Logan que había traicionado mi confianza, y que no podía imaginarme casándome con alguien que no me apoya. Él rompió a llorar y me pidió disculpas, prometiéndome que nunca volvería a hacerlo. Logan estaba desconsolado y suplicó una segunda oportunidad. Para aquellos de ustedes que querían que rompiera con él, lo siento por decepcionarlos, pero vamos a intentar trabajar en esto. Aparte de este problema, ha sido el mejor compañero y realmente creo que ha sido manipulado por su familia y mi papá. Logan ha prometido plantarse ante su familia y cortar el contacto con mi papá. Todavía estoy viviendo en casa de mi mamá, ya que todavía necesito algo de espacio que no tendré si vuelvo a casa. Vamos a contactar a nuestros proveedores de boda, y ver cuáles son nuestras opciones la próxima semana. Logan está suplicando un aplazamiento en lugar de cancelarlo por completo. Todavía podemos romper, ya que las acciones hablan más que las palabras, y necesito ver si puede reconstruir lo que teníamos, y demostrarme que puedo confiar y depender de él. Comentarios relevantes. La escritora sobre si puede cambiar su información de contacto y qué pasa con Logan. La escritora, no tiene sentido cambiar mi número cuando ya lo he hecho antes, siempre logra conseguirlo de nuevo. En cuanto a L, romper no está descartado. Le estoy dando una oportunidad para que me demuestre que habla en serio. Siempre pensé que tenía una relación decente con la familia de L, pero claramente no. No le estoy pidiendo que corte el contacto con ellos, eso es para que él decida. Sin duda, me voy a distanciar de ellos y de cualquier incidente futuro, no hay contacto.
En cuanto a futuros hijos, si seguimos juntos, no voy a confiar en ellos para nada. Comentarista, voto por cancelar la boda. El chico tiene que hacer un trabajo enorme para ser material de esposo. La escritora, lo siento, la boda se está cancelando si no fui clara en mi publicación. Él le está suplicando que se posponga. Voy a contactar a los proveedores para ver cuáles son nuestras opciones para obtener reembolsos o reembolsos parciales. No puedo casarme con alguien en quien no confío, y unos meses o un año no van a cambiar eso ni a tranquilizarme. Actualización número 4, 4 de mayo de 2024. Hola a todos, no tenía planeado hacer otra actualización en absoluto, pero sigo recibiendo mensajes pidiendo una actualización, y pensé que les informaría sobre los acontecimientos recientes. En primer lugar, he cancelado la boda. Pude obtener algunos reembolsos parciales, pero he perdido algo de dinero. Logan me rogó que no cancelara la boda, pero no había forma de casarme con él después de lo que hizo. Estaba decidida a darle una segunda oportunidad, y él me prometió que mantendría un contacto mínimo y se enfrentaría a sus padres, emitiendo un ultimátum de que no toleraríamos ningún contacto con mi papá y Jane. Básicamente les diría que no asistiríamos a ningún evento o fiesta si ellos estaban invitados, y no toleraríamos ningún intento de forzar el contacto o la relación con mi papá. Se reunió con ellos para explicarles esto. Cuando regresó de esa reunión, estaba bastante irritable conmigo y parecía haber cambiado de opinión. Para resumirlo, estaba tratando de convencerme de que su familia solo quería lo mejor, y que no podía reducir el contacto con su familia porque los ama y no puede dictar sus amistades. Luego trató de convencerme de que no sería un problema en el futuro, y que su padre hablaría con mi papá, y le diría que se comporte mejor en mi presencia. Tan pronto como escuché esto, los comentarios de la gente pasaron por mi cabeza, y el principal fue que si tuviéramos hijos, los llevaría a su familia donde estarían mi papá, y Jane y yo no tendría control sobre esto. En ese momento me di cuenta de que no podía confiar en Logan y nunca podría hacerlo. Terminé con él, no lo está llevando bien y sigue rogándome que lo acepte de vuelta, y que cortaría el contacto con su familia. Su familia y amigos están tratando de convencerme en su nombre para que no termine nuestra relación. Él ha tomado su decisión y me ha demostrado que es débil. No lo necesito en mi vida. En cuanto a mi papá, estoy investigando la posibilidad de obtener una orden de restricción dado lo que sucedió en el restaurante. Tal vez pueda, pero aún no lo sé. Un amigo mío me está ayudando a investigar esto. Mi papá ha mantenido un perfil bajo desde la semana pasada. Aparte de un par de intentos de disculparse conmigo, no he sabido mucho de él. Mi hermana aún no le hablará ni a él ni a Jane. A diferencia de mí, mi hermana es muy confrontativa y los ha criticado a él y a Jane en las redes sociales por lo que sucedió en el restaurante, y por cosas que han sucedido en el pasado, de las cuales no sabía. Mi hermana y Jane tuvieron una pelea muy pública cuando se encontraron en la ciudad debido a las publicaciones de mi hermana, y a su demanda de que las borrara. Terminó con Jane agrediendo a mi hermana. Mi papá aparentemente apoyó a Jane en esto. Mi hermana ahora odia a Jane, y se niega a hablar con nuestro papá, quien también está intentando contactarla. La reputación de mi papá y de Jane parece haberse visto afectada, y entre el incidente en el restaurante, y la pelea de mi hermana con Jane, y sus numerosas publicaciones en Facebook sobre ellos, la gente está comentando. Esto me ha funcionado bien porque algunas personas se han distanciado, lo cual me alegra. Desafortunadamente, todavía hay algunas personas de su lado, incluidos los padres de mi ex. En cuanto a mis medios hermanos, no hay muchas novedades en cuanto a ellos. He encontrado a un terapeuta, sin embargo, hay una lista de espera antes de que pueda comenzar mi terapia. Todavía estoy viviendo con mi mamá, quien está completamente de mi lado, y he encontrado un gatito que recogeré la próxima semana. Muy elegante por parte de escritora. Culpar a la niña de 13 años por ser difícil en lugar de culpar a la mujer adulta que estaba abusando emocionalmente de esa niña. Se esperaba que escritora fuera un pequeño ángel sumiso para la mujer que fue cómplice de la ruptura del matrimonio de sus padres.
En ningún momento nadie reconoció los errores de Jane y su padre. Escritora probablemente pensó que estaba tomando pastillas locas con la forma en que todos estaban del lado en su contra. Es afortunado que el padre actuara tan rápido en tratar de conseguir todo lo que quería sin poner el tiempo y el esfuerzo para que la gente retrocediera. Tuve una madrastra como Jane, pero afortunadamente mi papá la dejó cuando ella dijo que necesitaba un descanso de sus hijos. No hay ninguna excusa legítima para cómo se comportó el padre de Escritora. Escritora era una niña cuando todo esto empezó, y me resulta increíble que él pusiera la responsabilidad en ella para llevarse bien con la pareja de su infidelidad.